Wasakaka Podcast. Esto es Korek Wasakaka. Korek Wasakaka. D. Caladad. Rogilio y Luis Peroso. Marika y Bok Wasakaka. La Wasakaka. Rogelio, ¿cómo estás? Luis Peroso, ¿cómo te va? ¿Estamos bien? A mí me gusta aquello que tú decías de primera mano, aquello de arrieros somos y en el camino vamos. La gente lo va a extrañar. ¿Qué se siente ser un periodista jubilado? Eso no, a mí no me cuadra mucho, pero cuéntame, ¿cómo es eso que 33 años después te jubilas? Bueno, yo creo que como todo en la vida, hubo una jubilación formal. Fe y Alegría es un movimiento de educación popular que está escrita a la ABEC, que es la Asociación Venezolana de Educación Católica, y recibe parte pues de los ingresos para la educación y la comunicación en este país. A mí me jubilaron por el Ministerio de Educación hace ya, voy para 2 años, voy rumbo a los 2 años de esta jubilación. Lo que pasa es que, yo seguí una relación laboral y de vida con Fe y Alegría, pero ahora pues decidí cerrar ese ciclo con Fe y Alegría después de, como dices tú, más de 33 años. Ya puedes decir groserías porque ya no estás trabajando para la iglesia. Ya puedo decir groserías. No, las podía decir también antes porque no había mayor inconveniente para ellos. Yo siempre he pensado que los jesuitas son los ateos de la iglesia. Es gente muy pragmática. Sí, hay en la costa colombiana, ahora que ha habido mucha relación con migrantes, me dicen algunos migrantes venezolanos que cuando llegan acá, el otro día se lo escuché a alguien que decía, tú tienes cara de jesuita, eres muy jesuita, ¿no? Es una expresión muy de Barranquilla. Creo que hay un colegio de jesuitas que es un colegio muy costoso, como decir aquí en Loyola de Caracas, ¿no? Algo así. Mira, pero tú has estado toda la vida rodeado de jesuitas porque tú estudiaste en el Gonzaga. Así es. Sí, yo estoy en el Gonzaga desde primaria, desde 3er grado, y efectivamente, como tú lo dices, allí me gradué en el Gonzaga. Y efectivamente, pues, desde 1978 diría, que entré al Gonzaga, 77, 78, como dices tú, he estado rodeado de jesuitas y de la cultura jesuítica, digamos, por creo que es un modo de hacer, una rutina de trabajo y una rutina de vida, prácticamente, ¿no? Mira, el Papa Negro, ¿no? Aquella cosa, así llaman al capitán, al general de los jesuitas, lo llaman el Papa Negro. Pero después decía, ¿cómo se llama? Nostradamus, que el mundo se iba a acabar cuando llegara a ser papa un papa negro. Y Francisco es un papa jesuita. ¿Cómo ves tú esas profecías apocalípticas? Bueno, creo que a mí me encanta Nostradamus. Yo leí mucho, vi la película, tengo libros por ahí de Nostradamus. No, creo que las profecías pudieran pegarlas, ¿no? Pero hablando de Papa, en los jesuitas se ve algo interesante porque el Papa Negro justamente en estos momentos es venezolano. Es el padre Arturo Sosa, a quien conozco desde hace muchos años. Y el Papa Francisco dice que es una relación ambivalente, es decir, el padre Arturo, el Papa Negro, el superior de los jesuitas en el mundo, obedece a el
Papa Francisco, pero a su vez el Papa Francisco dice, pero mi superior es usted. El padre venezolano Arturo Sosa, ¿no? Y el Papa negro, es decir, este superior de los jesuitas, ¿también es electo o cómo funciona eso? Pues chicos, yo no sé mucho, pero sí hay un cónclave, una reunión y hay también digamos, un debate para definir quién es el próximo superior de los jesuitas en este caso. Pero si supieras que yo pensé que iba a quedar cuando ocurrió eso, iba a quedar un sacerdote colombiano muy bueno, el padre Francisco, no recuerdo ahora su apellido, pero es colombiano, le dicen Pacho. Él fue el que estuvo al frente de la Comisión de la Verdad en Colombia. Y yo, cuando hubo esa elección, yo pensé que ese iba a ser el superior de los jesuitas. Me sorprendió que fuera Arturo Sosa. Pero sí son de izquierda los jesuitas. Yo no sé si entramos en esa categoría de si son o no son de izquierda. Lo que sí sé, y te lo vuelvo a decir, en el término de los modos de proceder, las rutinas, el estilo, porque yo que he estado, por ejemplo, en el Gonzaga es un colegio de jesuitas popular, digamos, va a un sector popular. De hecho, ellos se vinieron de allá, de la zona norte, a Maracaibo en la década justamente cuando yo entré, de los 70, por todo eso del Concilio Vaticano II, estaba entrando el tema de la teología de la liberación, y he estado también en el Loyola, en la UCAP, por ejemplo, en Caracas, y a pesar de que el Loyola va a un público, digamos, una clase económica con recursos, los modos de proceder que yo he visto de sacerdotes que estuvieron aquí, también estuvieron allá, son los mismos, ¿no? Cuando te digo los modos de proceder, son los estilos. Yo estuve, por ejemplo, en el colegio de Catia, el Jesús Obrero, que es un colegio, un instituto técnico también para sectores populares, y ahí recuerdo que había un jesuita que trabajaba allí, trabajaba en el Loyola, ¿no? Trabajaba con dos públicos de clases sociales diferentes, pero digamos su mensaje, su palabra, su accionar era la misma, al menos lo que yo pude observar en este caso concreto de uno de esos sacerdotes que me hablaron, sobre todo, te repito, más allá del contenido, que es importante, por su forma de ser, por su forma de abordar la realidad. Creo que para mí es eso, es la marca. Por cierto, en estos días con mi esposa no había visto la película de Monseñor Romero con el excelente actor ya fallecido Raúl Julia, y la volví a ver, yo creo que esa película la he visto como 7 veces. No la volví a ver. ¿Quién actúa? Raúl Julia, el puertorriqueño, el que murió, el de los Locos Adam. Ajá. Él personifica a Monseñor Carandulfo Romero. Y ver esa película, volví a marcar porque allí está hay jesuitas que toman las armas. Hay un par de jesuitas que toman las armas y salen la película con sus armas. Evidentemente, estamos hablando de la década de los 80, salen los 70, principios de los 80, donde, todo ese movimiento de la teología de la liberación llevó en ese caso, por ejemplo, en El Salvador, en la película, por lo menos se muestra a un cura que estaba armado, ¿no? Porque se unió a la guerrilla. Entonces es muy interesante el diálogo que tiene Monseñor Romero con él, cuando le dice que eso no es la solución, que el armamento, o sea, que ese no es el arma para poder combatir la injusticia, la violación de los derechos humanos y todo eso. Es muy interesante la película, realmente, te repito, la he visto como 7 veces y cada vez le consigo cosas nuevas, ¿no? Entonces, mira, aquí esta es la portada. Romero.
con el excelente actor Raúl Julia. Voy a verla, no la he visto, voy a buscarla. Sí, sí, muy buena. Bueno, saca en internet está todo. Aquí esta película es del año 2011, tampoco es una película vieja, es una película relativamente joven, tiene 11, 12 años. Voy a verla. Sí, aproximadamente, ajá. ¿Y qué conclusión llegaste al ver la película? En esta ocasión. Bueno, creo que la conclusión, verla en su momento, en el 2011, en mi historia personal y particular, es muy diferente a verla hoy día, ¿no? Porque verla en ese momento es pensar en todo lo que yo, por ejemplo, viví en el Gonzaga, que yo me gradué en el 85, que fueron la mayoría de Chile en El Salvador y los conflictos armados en toda Centroamérica. Entonces, claro, uno evidentemente cuando es joven y cuando ves eso, y como estaba la Guerra Fría, uno dice, ¿y con quién está? Evidentemente estoy con esto, con los grupos. Estoy del lado de la izquierda. No, porque tú. Sí, exactamente, tú en algún ¿no? momento te consideraste, es decir, tú viviste la fiebre que hubo en Venezuela del sandinismo, de la lucha por la revolución de Nicaragua. Y los jesuitas estuvieron muy involucrados con Nicaragua. Sí. Yo el día, esto te lo voy a confesar, porque el día que Daniel Ortega perdió las elecciones con Violeta Barrios de Chamorro, recuerdo que yo me levanté, yo trabajaba, mi papá tenía un depósito de licores, y yo me levanté porque me tocaba trabajar, y compré el periódico La Columna, recuerdo. Y el titular creo que era: perdió el FSLN en Nicaragua. Yo no me aguanté y me salieron unas lágrimas, pues me sentí muy triste. Por eso te digo que eso fue cuando perdió Ortega con Violeta Barrios de Chamorro. Y hoy día tú ves lo que ocurre en Nicaragua con un señor como Daniel Ortega, de quien leí libros. Yo leí un libro sobre la guerrilla del FSLN, ahora se me olvida el nombre, le escribió un guerrillero que se llamaba Omar Cabeza, ganó el premio que daban en Cuba, creo que es el mismo que escribió la Casa de las Américas, creo que fue el mismo que escribió La montaña más que una estepa verde. Omar Cabeza se llama creo que sí, también fue guerrillero. Entonces, claro, ver hoy a ese país de Nicaragua gobernado por una dictadura, pues no tiene otro nombre, lo que ocurre allí en Nicaragua con Daniel Ortega, realmente que da pena porque yo soy de la generación, como dices tú, que veíamos en el sandinismo, como vimos que lo de Cuba no fue lo que se prometió, pues, cuando llegaron los barbudos al poder. Es algo más que una inmensa estepa verde. Ahí está la que una estepa verde. Omar Cabezas, ese es el autor. Él tiene otro libro que fue el que yo leí, se llama, no recuerdo ahora el nombre de ese texto, Cuatro Vientos, algo así, no recuerdo ahora el nombre, pero fue un libro que me lo leí en una sentada. Además fue una copia, fue un libro fotocopiado. Y recuerdo que me lo leí en una sola sentada porque era una crónica sobre eso, sobre guerrilleros en la montaña, ¿no? Entonces, como dices tú, el sandinismo fue como la esperanza de una evolución donde además está involucrado todo el tema de la teología de la liberación. Ahí estuvieron los hermanos Cardenal, Ernesto Cardenal, el poeta, y Fernando Cardenal, ambos sacerdotes, uno... Y jesuitas, ¿no? Uno. No, Fernando era jesuita, Ernesto era marinol, creo que era. Mira, este es Canción de Amor para los Hombres, de Omar Cabeza. Creo que ese fue el que leí de Omar Cabeza, sí. Creo que fue ese. Fíjate, Internet es una maravilla.
Sí, bueno, ese es el bendito siglo XXI. ¿Qué hubieses hecho tú con eso cuando comenzaste en Fe y Alegría hace 30 y pico de años? Bueno, cuando comenzamos en Fe y Alegría, recuerdo que arrancamos, imagínate, haciendo radio con una libreta y un bolígrafo. Mira, pero tú comenzaste con el padre Palmar. No, no, yo comencé en julio del 89. Me invitó a la radio Gerardo Lombardi, que después fue director de la radio. Empezamos con un taller que nos dio Andrés Cañizales, el reconocidísimo periodista Andrés Cañizales, de Caracas. Vino acá, estuvimos una semana y después de esa semana arrancamos un departamento de prensa, te repito, que lo que había eran 2 escritorios. Gerardo tuvo que ir a Maicao, compró 2 máquinas de escribir y compró 2 grabadoras. Pero eso fue, yo creo que como a los 3 meses, iría, no sé, en diciembre de ese año. Pero empezamos a hacer radio con libretas y bolígrafos. Después llegó una grabadorcita y con esa grabadora empezamos a salir, empecé yo por lo menos a salir a grabar cosas y a llevar para la radio. Así comenzamos. Andrés Cañizales, por aquí. Ese mismo es, mi amigo Andrés Cañizales. Bueno, pero cuéntame una vaina. ¿Tú crees que en esencia se puede seguir haciendo periodismo con una libreta y un bolígrafo? ¿O nos podemos saltar esa etapa y pasar de una vez al teléfono inteligente? Yo creo que puede ser la libreta, el bolígrafo, puede ser el teléfono inteligente, puede ser en la arena. Yo creo que en el fondo, para mí lo más... Yo me acuerdo, te voy a contar algo. Yo recuerdo, Luis Peroso, los talleres de locución. No sé ahora, pero en mi época los talleres de locución, el énfasis era a hablar con un bolígrafo en la boca, acostarse y colocarse unos libros en el estómago para controlar la respiración del diafragma, la dicción, todo eso. Y yo dije, aquí falta como algo. Y después a los años fue que entendí que lo que faltaba era el contenido. Es decir, ¿qué vas a decir? O sea, está bien las técnicas. Está muy bien todo el tema de no sé ahora, pero yo recuerdo que los énfasis era en la forma. Yo recuerdo perfectamente el lápiz en la boca, por ejemplo. Yo me comía las heces, por ejemplo, y entonces era un énfasis en eso y está bien. Yo creo que hay que hacer énfasis en eso. Pero hermano, lo más importante para mí en el siglo pasado y en este siglo, con la tecnología de antes y con la tecnología de ahora, es qué carajo vas a decir. ¿Cómo armas el contenido? ¿Y qué te inspiró a ti a ser periodista, hermano querido? No me digas que lo jesuita. No, bueno, fue en el liceo, en el año 1982, yo estaba estudiando segundo año. Y un señor, un colombiano, se ganó el Premio Nobel de Literatura. Vaya. En el colegio. Gabriel García Márquez. Sí, en el colegio habían 3 monjas y una de ellas daba literatura e historia universal, la hermana Mari Carmen. 3 monjas para cuántos curas. En esa época habían, no sé, como 3 curas, creo, en el colegio. Pero, bueno, chicos, la alegría de esas hermanas y de esos sacerdotes, sobre todo de las hermanas y sobre todo de ella, ¿no? La recuerdo perfectamente, fue una cosa eufórica. Ella se puso, fue inmensa su alegría, española, una monja española. Y yo le decía que por qué estaba tan alegre, y me dice, porque reconocieron a ese señor, un genio. Bueno, y yo dije, bueno, en el colegio empezamos a leer, ella me mandaba a leer
lo leí porque era obligatorio leerlo, pero además, cuando yo leí su primera novela, que creo que fue El coronel no tiene quien le escriba, sí, fue la primera que leí de él, por el final que tiene esa novela, ¿no? Si te acuerdas cómo termina esa novela. Sí, claro, termina con ¿y qué vamos a comer? 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 Claro, y yo cuando leo eso que dice, mierda, coño, este es el tipo que se ganó el premio Nobel de literatura. Bueno, pero entonces, claro, yo empecé a leer. Si la esposa tuya empieza, ¿qué vamos a comer? Sí. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? Es que es natural responder eso ahí, ¿no? Sí, chiquita, yo empecé a leer los libros de García Márquez, empecé a leer empecé a leer de sus textos, pero empecé a leer sobre él, o sea, empecé a ver quién, o sea, por una u otra, porque yo lo buscaba, pero me llegaba por otro lado. ¿Quién era ese señor que empezó estudiando Derecho y terminó escribiendo, ¿no? Entonces empecé ahí, luego mi segunda novela, yo recuerdo perfectamente los 3 textos que yo leía en esos años, segundo y tercer año, fue El coronel no tiene que le escriba, Lanzas Coloradas, de Arturo Arpietri, que también tiene un final. O sea, bueno, es que el antihéroe, ¿no? Es decir, sí, exactamente. Se equivocó de bando el esclavo, tenía que ir al bando del libertador, sí. Y se fue para el bando de los godos. Claro, esa, ¿cómo se llama? Lanza Colorada de Arturo Arpietri. Y la tercera novela que leí fue La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Pobres gallinas. Sí, recuerdo esos 3 textos. Leí otras cosas, pero esos 3 fueron los primeros que leí. Y yo siempre digo que eso fue como el inicio, digamos. Yo creo que en primer año, a mí me preguntaban en 6º grado qué quería hacer y yo decía que quería ser policía. La respuesta que da uno cuando es niño, lo recuerdo. Pero ya segundo, tercer año, yo fui viendo y dije, creo que es por acá. O sea, García Márquez comunica ese texto súper interesante, que además lo leyó frente a la Sociedad Interamericana de Prensa, que se llama El oficio más hermoso del mundo, ¿no? Hablando sobre el periodismo y atacando precisamente a las escuelas de comunicación social con su cosa tecnocrática, con su tienes que pasar las tantas materias para poder, y que en el fondo puede ser lo mismo del bolígrafo en la boca, ¿no? Vas a las clases de comunicación social, pero al final de cuentas, ¿y qué vas a decir cuando estés frente al micrófono? Si ya sabes utilizar el micrófono y prender la consola, y ahora ¿qué vas a decir? Tienes que decir lo que te gusta, a lo que estás preparado o lo que conoces. Y es lo que le pasa a muchos jóvenes periodistas que se trancan frente al micrófono o que no saben qué es lo que tienen que hacer finalmente. Es decir, o a las maestras. Piensa tú en cuántas maestras no conoce uno que cuando van a hacer sus prácticas profesionales no saben enfrentarse al niño y pueden haber leído a Piaget 10,000 veces, pero así eso no te enseña cómo sentar a un niño cuando está montado en el pupitre y está gritando o se saca el pipí y orina en una esquina del salón. Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Dónde te enseñan eso? Esa es la parte del oficio. Así es. Muy. Yo sí, cuando leí eso de García Márquez, yo decía, García Márquez creo que es muy ególatra, ¿no? Porque yo pensaba en esa época en los médicos, en los arquitectos, en los benditos. Decía, bueno, ¿cuál es la profesión más bonita del mundo? No, la mejor profesión del mundo. Bueno, García Márquez hizo lo que hizo y lo escribió. Claro, los periodistas colegiados, los que defienden el asunto del gremio, siempre ponen ese ejemplo. Dicen, un periodista tiene que estudiar periodismo porque tú no vas a permitir que un médico que no esté graduado te opere. Pero yo creo que son colores diferentes, oficios diferentes. Es decir, precisamente el periodista sí, evidentemente necesita estar formado y debe haber un mínimo de formación que lo garantice quizás una carrera universitaria,
pero lo que de verdad te hace periodista es lo que sucede en el día a día y no precisamente lo que pasa en los salones de clase. ¿Y cuántos médicos no se enfrentan todos los días? Y es lo que a mí me parece interesante de la práctica médica, es que todas las clases de los médicos es con la mitad de la carrera es estar metido en un hospital. Es el éxito de la medicina en Venezuela, que después del segundo semestre los meten al hospital y los ponen a trabajar sin pagar nada durante 4 o 5 años. Yo creo que al periodista habría que hacer lo mismo, habría que meterlo de cabeza desde el segundo año en redacciones, en emisoras, a trabajar gratis para las emisoras, pero para que aprendan el oficio. Y creo que yo pude estudiar en la Universidad del Sur, bueno, no pude, sino yo era en la Universidad del Zulia, pero me salió fue Derecho en la Universidad del Zulia, porque en ese año, en ese año 85-86, la Escuela de Comunicación Social estaba abarrotada. Y yo empecé estudiando Derecho en Luz. Pero tengo unos amigos que estudiaban música en la UNICA. La UNICA iba empezando, 83 empezó la UNICA, eso era 85, 86. Y hice las pruebas y empecé, y estudiaba, en Luz estudiaba Derecho y en la UNICA estudiaba Comunicación Social. Evidentemente yo quería estudiar comunicación. En Luz estudiabas Derecho y en la UNICA estudiabas Izquierdo. Izquierdo. Yo quería estudiar comunicación, pero quería estudiar en Luz, no en la UNICA, porque la UNICA era una escuelita, pues era ahí detrás del Instituto Niños Cantores, no está por lo menos la infraestructura esa que hay hoy día. Chico, pero al final me decanté. Querías que te diera clase Marta Colomina, di la verdad. Bueno, pero fíjate que esos primeros años me dieron clases profesores de Luz. O sea, los primeros semestres, por ejemplo, a mí me dio clase una excelente profesora, muy polémica en la Escuela de Comunicación Social, la profesora Berenice Camacho, una mujer, creo que de las profesoras que tuve yo, que me marcó. Ella daba teoría de la comunicación, porque a pesar de que era una profesora que yo no sé por qué no ejercía como periodista, porque porque ella es excelente, es una mujer culta, una mujer leída, una mujer, además, una mujer aguerrida, pisaba el salón y sus clases eran, ¿cómo pudiera permitirme decir eso, Luis Peroz? Era una poesía sus clases. Claro que sí. Sí, era una mujer, o sea, es de esa, lo que te decía ahorita, es una mujer que desde que llegaba hasta que se iba, todas sus palabras iban donde tenían que ir. El contenido. Tenía muchas cosas que decir. Entonces sus clases pasaban rapidísimo. Por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? Pero tuve otra. Y daba clases de periodismo, porque ustedes en la UNICA ven todo junto, impreso y audiovisual. Sí. ¿De qué eran sus clases? Teoría de la comunicación me dio ella. Teoría de la comunicación. Sí, exactamente. Muy interesante porque ella nos dio todas las teorías, pues todos los modelos. Y la mayoría de las teorías de la comunicación son antipoder. Es decir, es la manera en la cual se piensa en qué forma la comunicación debe de luchar contra el poder para imponer la ética del periodismo, cosa que hoy no pasa, lamentándolo mucho. La ética no da de comer. Claro, pero esa materia es fundamental para que un periodista, un comunicador, alguien que se mete en este oficio, entienda el tema de los modelos. Porque yo después de eso, cuando empecé a estudiar y entré en Fe y Alegría y me conseguí con este señor brasileño, ¿cómo que se llama? El de la educación liberadora. Paulo Freire. Yo decía, no, pero es que esto es educación y comunicación. Y después me encontré con un hombre, no lo conocí personalmente, lamentablemente, que es Mario Kaplún, un periodista comunicador argentino que huyó de la dictadura, se fue a Uruguay, después en Uruguay también hubo dictadura y vino a parar aquí a Caracas y trabajó en el CESAP. Él escribió un librito que se llama El Comunicador Popular, que para mí, para nosotros, para una generación fue una Biblia. Y justamente tiene que ver con eso. Aquí hay una foto de Mario Kaplún bonita, de viejito argentino. Sí, ese Mario Kaplún. Ese es Mario Kaplún. Sí. No se me parece. Bueno, según la internet. ¿Sí?
Mario Kaplún, un hombre espectacular, un comunicólogo, podríamos decir hoy día, que hizo teoría, pero a partir de la práctica. Entonces, por ejemplo, y si me permite, una cosa que yo llevé toda mi vida y lo escribo donde puedo escribirlo, él decía, entender qué significa, a ver, ¿cómo era que decía? Entender qué significa comunicación es entender la sociedad que queremos tener. Es decir, mira, el modelo comunicacional. El libro que... El comunicador popular. El comunicador popular de Mario Kaplún. Fue un texto, te repito, una generación sobre el modelo de comunicación. Ahí cuando hay un ejemplo de comunicación vertical, él decía, bueno, el cura que está en el púlpito y los fieles, el esposo y la mujer, el esposo y los hijos, el maestro y los alumnos. Es decir, esa es la comunicación del poder, ¿no? De quien tiene el poder, que es el que comunica. Con todo ese modelo clásico de emisor-receptor, ¿no? Entonces, bueno, me hiciste hablar de esa profesora, te repito que fueron varios profesores, pero ella la recuerdo. ¿Y qué pasó con importante. Derecho al final? ¿No terminaste Derecho? Chico, porque... yo terminé estudios generales. Mi papá se molestó mucho porque no estudié Derecho. Creo que no seguí estudiando por eso. Yo dije, voy a estudiar lo que yo quiero estudiar. Y bueno, creo que cometí un error de haberlo dejado porque creo que me hubiese servido haber terminado la carrera de Derecho. Por cierto, a los abogados que son periodistas. Mira, a Juan Carlos Fernández es abogado y periodista. Y a Alexis Martínez también es abogado y periodista, el de la Trilla Nacional. Totalmente, mi querido amigo Ángel Martínez, así es. Bueno, pero todavía ahora jubilado, yo te he puesto allí para mamar gallo, te puse en la coletilla periodista jubilado. Jubilado, pero no retirado. Exactamente, pero muy pocos periodistas pueden decir que se jubilan. Mira, el caso de Panorama, por ejemplo, Panorama no jubila a los periodistas, es decir, ahí hubo gente que trabajó hasta que tuvo fuerza, Panorama les dio una liquidación y después quedaron sin relación con el periódico después de haber estado 30, 40 años trabajando con ellos. Eso es triste en el fondo, ¿no? Porque terminaban los periodistas con una pensioncita del Seguro Social después de haberle entregado toda su vida a una empresa. ¿Conoces casos de eso? De periodistas que hayan... Es decir, la suerte del periodista jubilado, ¿cómo termina sus años el periodista? No le va muy bien económicamente. Bueno, yo te voy a decir algo. A mí me jubiló el Ministerio de Educación, pero yo soy igual que los jubilados. O sea, yo cuando cobré mi primera quincena de jubilado del Ministerio de Educación, que fue hace un año, sí, en enero del año pasado, enero, febrero, hermano, eran $80 quincenal, o sea, eran $160 mensual. O sea, era un digamos, decente, pero hoy día, claro, para estar jubilado, pero hoy día eso no es nada. Eso se dobla totalmente. Deben ser como $20, porque, es decir, o menos. Sí, claro, una cosa así. Pero fíjate, ahí es donde yo creo que mis amigos periodistas, licenciados, a quienes respeto, yo respeto a todos y a todas, pero ahí es donde la lucha es donde hay que hacer énfasis. Más que en el tema de si no se puede comunicar, si no pueden ser periodistas, los egresados, los titulados. En eso creo que es donde hay que trabajar más, en el tema de, porque hoy día, ¿cuánto pueden? Antes, por lo menos estaba Panorama, que marcaba, era el medio de comunicación más importante, pero además el que mejor, todos queríamos trabajar en Panorama, mejor pagaba. Pero hoy día... ¿Metiste papeles en Panorama? No. Panorama? No metí papeles, pero me refiero, uno veía a los compañeros que tenían un sueldo digno, que tenían un paquete económico decente. Era el medio de comunicación que mejor hacía un contrato colectivo con sus trabajadores, que mejor reivindicaciones daba.
Pero hoy tú ves, los periodistas tienen que hacer otra cosa, porque a menos que sean periodistas consagrados, pero es muy difícil. Los chamos que estudian periodismo hoy día. Es que hay una cosa que hoy el periodismo se ha convertido en una mayoría en el freelancer, ¿no? Es decir, ya no hay quien contrate periodistas. Y quien contrata periodistas, nosotros en Tercera Voz tenemos un periodista contratado, por ejemplo, no podemos ofrecerle un sueldo digno. Es decir, posiblemente un periodista cobre lo mismo que cobra, o un poquito más, lo que cobra un trabajador de Traqui, ¿no? $150 al mes que cobra un trabajador de Traqui por ordenar ropa y por poner los ganchos en su sitio. Así es. Bueno, es lo que le están ofreciendo a los periodistas en los medios digitales. Sé que eso es lo que pagan la mayoría de los medios digitales. ¿Y qué hacen los periodistas? Bueno, por seguir su vocación, es como el maestro, aceptan ese salario. Ahora, en lo público, el gran empleador que ha sido siempre el Estado, no está pagando, no le está pagando eso a nadie. Solamente ganará el jefe de prensa de la alcaldía y el jefe de prensa de la gobernación un poquito más que los demás. $500 creo que ganan los secretarios del gobernador. Lo mismo ganarán los directores directos del alcalde, pero de ahí para abajo nadie gana más de $80 en la administración pública. Así es. ¿Quién contrata periodistas? Ahora, antes estaban las páginas, los clasificados de programa. Ahora, ¿dónde un periodista busca trabajo? No sé, hoy los periodistas, lo que pasa es que los periodistas, cuando yo estudié, ahora hablan del emprendimiento, ¿no? Los periodistas fuimos formados para buscar empleo, no para dar empleo, no para emprender, no para... Cuando yo daba clase en la UNICA, que di clase unos 8 años aproximadamente, yo recuerdo que en esa época, te estoy hablando que yo di clase ahí del 2002 al 2010, creo, 2011. Yo le decía, tienen Twitter, tienen un blog, y la mayoría no tenían blog, no tenían cuentas, ¿no? Yo decía, no, pero ustedes tienen que comenzar, o sea, ustedes son periodistas. No, profesor, yo soy periodista cuando me gradué. No, hermano, usted tiene que ser periodista ya. Yo daba periodismo radiofónico, daba radio, llegué a dar una materia que me encantaba, que se llama comunicación alternativa. Y así fue que comenzamos. Yo no comencé en Fe y Alegría, yo comencé haciendo periódicos vecinales, llenándome las manos de tinta con unas cosas que llamamos unas bateas y unos stencils, ¿no? Así comencé a hacer yo periodismo. Tú imprimías los periódicos del ¿cómo se llamaba el periódico de respuesta, de ruptura? Se me olvidó el nombre. No, el de nosotros se llamaba Retruque. El Retruque. El Retruque. Yo formé parte con unos muchachos que, por cierto, el único que estudió periodismo fui yo. No, mentira. Hay otro compañero, Larry, estudió periodismo, pero éramos como 6. Y nomás que estudiamos periodismo 2. Los otros son músicos, un ingeniero agrónomo, la otra es educadora. Nosotros formamos una cosa que se llama Equipo de Comunicación y Educación Popular Retruque. Y hacemos un periódico mensual que se llamaba Retruque, eran 8 páginas. Lo hacíamos al principio te repito, con tinta y batea, pero luego nos empatamos con esta gente. Aquí hubo una experiencia muy interesante desde media que se llamó la Escuela de Comunicadores Populares Mario Kaplún, en homenaje a Mario Kaplún, que estaba vivo. Y eso fue una conformación, hermano. Ahí hubo no menos de 20, 25 experiencias de periódicos vecinales, comunales, estudiantiles. Y no se los llevaron preso. La policía de Lolita no se los llevó preso. De Lolita no ya, pero la policía de los adecos y los copianos no les daban planazos por andar repartiendo esos panfletos comunistas. No. En Mérida quizás un poquito más, sí, porque la sede realmente eso se llamaba Escuela Andina de Comunicadores Populares Mario Kaplún, pero como entramos nosotros, del sur le quitaron lo de andino. Entonces fue un poco más nacional. Pero fue una experiencia muy interesante. Eso fue antes de yo entrar a Fe y Alegría. Te estoy hablando de la recién graduada de bachiller. Eso fueron como 3 años intensos, 86, 87, 88, 89, 90 más o menos. Mira, en esa época era peligroso hacer eso que ustedes estaban haciendo, porque en el 89 comenzó la racia, es decir,
ahí están los documentos de Provea, cómo el Estado empezó a asesinar comunicadores populares, líderes sociales, cualquier tipo que no estuviera inmiscuido en una forma de partido o de estructura convencional. Bueno, los empezaban a secuestrar y desaparecían. En los 80 hubo un montón de desapariciones y que están documentadas por las organizaciones de derechos humanos. Así es, totalmente. Nosotros aquí, básicamente, una vez recuerdo que hubo una protesta en la universidad y un muchacho, compañero de uno de los del grupo, que estudiaba ingeniería, agronomía en la Universidad del Zulia, tomaron un camión ahí en Humanidades y en una de esas el muchacho se cayó, la policía y se mató. Entonces, bueno, hicimos una protesta y le hicimos un comunicado al gobernador de la época, Osvaldo Álvarez Paz, se lo llevamos ahí a la gobernación. Y a ese compañero, como dices tú, era dirigente de la Universidad del Zulia, lo agarraron saliendo del rectorado viejo, un carro amarillo Hatch, que usaba la policía secreta de la gobernación, no creo que fue la DICIP, y se lo llevaron, te repito, uno de los compañeros del equipo, y en la gobernación lo que él contaba fue que le pusieron como en el estómago, una colchoneta, algo ahí, y le dieron unos palazos allí para que hablara y dijera quiénes eran los otros de la universidad y del periódico, ¿no? Rogelio Suárez, decía el tipo. Al final, la rectora Imelda Rincón de Maldonado y el presidente de la FSU para la época, Fran de Armas, nos fuimos en un autobús de la Universidad del Zulia hasta el retén, lo tenían en el retén del Marite. Y nos bajamos y recuerdo que la rectora se bajó, la hicieron pasar, estaba detenido él y creo que otro muchacho, otro estudiante. En ese momento lo logramos, el Marite quedaba más lejos. El Marite quedaba allá, se veía como más lejos. Bueno, si supieras que yo entré a ese retén en esa ocasión, hermano, cuando el retén el Marite, cuando yo entré, eso era un hotel 5 estrellas. Eso era una cosa impresionante, te lo digo porque después yo trabajé muchos años yendo a la cárcel nacional de Maracaibo, a la cárcel de Sabaneta, y la cárcel de Sabaneta era una posilga. O sea, el retén del Marite era un hotel 5 estrellas cuando yo fui en esa época a rescatar a nuestros amigos. Rogelio, ya llegamos a los 40 minutos. Dijimos que íbamos a conversar solo 40 minutos para que nos queden cosas que hablar, porque si no, nosotros podemos hablar 3 horas. No podemos dar todo, hay que dejar un poquito. La idea es que nos encontremos por lo menos una vez a la semana, Rogelio, para hablar sobre Maracaibo, para que hablemos sobre la comunicación, para que le echemos guasacaca a esto. Y habrá que buscar un patrocinante que tenga una venta de pastelitos. Por lo menos para el desayuno. Sí, así va a ser. Mira, periodista jubilado más no retirado. Faltan muchas cosas por hacer, Rogelio. Estoy contento de esto que comenzamos hoy y estoy ansioso por montar unas plataformas y porque la gente pueda escuchar nuestras chácharas. Gracias por permitirme hablar contigo, hermano querido, que siempre es un gusto inmenso. Gracias a vos por la oportunidad y bueno, vamos a hablar, vamos a ponerle contenido a esta ciudad, Luis. Mira, voy a buscar el libro de Kaplun, me interesa muchísimo. Si consigo el PDF te lo envío y si lo consigo lo pongo en la descripción de este podcast para que el que quiera leer ese libro, El Comunicador Popular, bueno, pueda leerlo también a ver si nos volvemos otra vez a esa raíz de la comunicación popular que tanto hace falta y que puede poner en peligro a los más gremialistas, a los que piensan, coño, que ser periodista es como si fuese una raza de escogidos. Excelente, Luis Peroso. Chao, hermano querido. Vamos a terminar con un abrazo. Con la musiquita de la inteligencia artificial. Chao, chao. Chao. Wasakaka Podcast. Esto es por Wasakaka. Por Wasakaka. D. Caladad. Rogelio y Luis Peroso.
Marika Ibok Wasakaka.